Era una noche de tormenta en el desierto de Arizona, cuando María Elena Vázquez escuchó los golpes desesperados en la puerta de su pequeña casa rodante. Acababa de dar a luz a su segundo hijo hacía apenas 3 semanas, y su cuerpo aún se recuperaba del parto difícil que había tenido en el hospital público de Flagstaff. Su esposo trabajaba el turno nocturno en una planta empacadora, y ella se encontraba sola con sus 2 bebés cuando los golpes se intensificaron, urgentes y llenos de una desesperación que cortaba el aire frío de la madrugada. Al abrir la puerta, María Elena se encontró con algo que jamás podría haber imaginado. Frente a ella estaba un hombre joven, navajo, con el rostro marcado por la angustia y las lágrimas mezclándose con la lluvia que caía sin piedad. En sus brazos sostenía un bulto envuelto en una manta desgastada, y cuando el relámpago iluminó la escena, María Elena pudo ver lo que la haría tomar la decisión más importante de su vida. Era un bebé, no mayor que su propio hijo, con los labios azules y respirando con dificultad, claramente desnutrido y al borde de la muerte. El hombre, que más tarde sabría que se llamaba Joseph Begay, apenas podía articular palabras en su inglés quebrado, mezclado con frases en navajo que María Elena no entendía, pero el mensaje era claro en sus ojos llenos de súplica. Su esposa había muerto durante el parto en la reserva, y él no tenía dinero para la fórmula láctea que el bebé necesitaba desesperadamente. Había caminado durante horas bajo la tormenta, buscando ayuda en cada casa que encontraba, pero todas las puertas se habían cerrado ante él. María Elena era su última esperanza, y el tiempo se agotaba para su pequeño hijo. Sin pensarlo 2 veces, María Elena hizo algo que cambiaría para siempre el destino de 2 familias, 2 culturas y 2 mundos que parecían destinados a permanecer separados. Tomó al bebé navajo en sus brazos, sintió su piel fría y su respiración débil, y sin importar las consecuencias, sin pensar en lo que dirían los vecinos o su propia familia, se desabrochó la blusa y acercó al niño a su pecho. El bebé se prendió inmediatamente, con una urgencia que hablaba de días sin alimento adecuado, y María Elena sintió cómo su corazón se expandía de una manera que no sabía que era posible. Joseph Begay cayó de rodillas ante esta mujer desconocida que había abierto no solo su puerta, sino su corazón y su cuerpo para salvar a su hijo. En ese momento, mientras la leche materna fluía y el bebé comenzaba a recuperar color en sus mejillas, ninguno de los 2 sabía que estaban iniciando una historia que desafiaría siglos de separación, prejuicios y desconfianza entre sus comunidades. Lo que comenzó como un acto de compasión maternal se convertiría en algo mucho más grande. Un puente entre 2 mundos que habían estado divididos por generaciones de incomprensión y dolor. La tormenta siguió rugiendo afuera. Pero dentro de esa humilde casa rodante, mientras María Elena alimentaba al bebé navajo y Joseph lloraba de gratitud, algo sagrado estaba naciendo. Una alianza que no conocía fronteras raciales, una hermandad que trascendía las diferencias culturales y una historia de amor maternal que estaba destinada a cambiar vidas, sanar heridas ancestrales y demostrar que la compasión humana es más poderosa que cualquier barrera construida por el miedo y la ignorancia. María Elena Vázquez había crecido en una familia mexicoamericana de 3ª generación en Tucson, donde las historias de su bisabuela sobre la llegada a Estados Unidos se mezclaban con el dolor de ser vista como extranjera en su propia tierra. Su infancia había estado marcada por la constante lucha de sus padres por demostrar que pertenecían a este país, trabajando en empleos mal pagados y enfrentando la discriminación diaria que los seguía como una sombra. A los 17 años, María Elena había quedado embarazada de su primer hijo, y aunque se casó con Roberto, un trabajador de la construcción que la amaba profundamente, nunca pudo sacudirse la sensación de haber defraudado a su familia y a sí misma. Los primeros años de matrimonio fueron duros. Roberto trabajaba jornadas extenuantes bajo el sol del desierto, construyendo casas para familias que tenían el dinero que ellos nunca podrían soñar con tener. María Elena se quedaba en casa, cuidando a su hijo mayor mientras luchaba contra una depresión posparto que nadie en su familia entendía o reconocía. En su cultura, las madres simplemente debían ser fuertes,
y buscar ayuda psicológica era visto como una debilidad que podría traer vergüenza sobre toda la familia. Durante meses, María Elena se sintió como si estuviera ahogándose en un mar de responsabilidades y expectativas que no podía cumplir. La pérdida que más la había marcado llegó cuando su segundo embarazo terminó en aborto espontáneo a los 6 meses. El bebé, una niña a la que ya habían decidido llamar Esperanza, murió en sus brazos después de nacer prematuramente. María Elena pasó semanas culpándose, revisando cada cosa que había hecho, cada alimento que había consumido, cada paso que había dado, buscando desesperadamente la razón por la cual su hija no había sobrevivido. Los médicos le dijeron que estas cosas simplemente sucedían, que no era su culpa. Pero las palabras de consolación no llenaban el vacío que había dejado Esperanza en su corazón. Durante un año entero, María Elena no pudo ni siquiera mirar a otros bebés sin sentir una punzada de dolor tan intensa que la dejaba sin aliento. Se alejó de sus amigas que tenían hijos, evitaba los pasillos de bebés en las tiendas y rechazaba las invitaciones a baby showers o bautizos. Roberto intentaba consolarla, pero él mismo estaba lidiando con su propio dolor y la frustración de no poder ayudar a su esposa a sanar. La pareja se distanció, cada uno navegando su duelo en soledad, hasta que parecía que su matrimonio también se convertiría en otra pérdida que María Elena tendría que cargar. Fue su suegra, doña Carmen, quien finalmente la convenció de buscar ayuda en la iglesia local. Allí, María Elena encontró no solo consuelo espiritual, sino también un propósito. Comenzó a ayudar en el programa de asistencia para madres jóvenes, preparando comida para familias necesitadas y ofreciendo apoyo emocional a mujeres que pasaban por situaciones similares a la suya. Lentamente, el acto de cuidar a otros comenzó a sanar su propio corazón roto, y cuando finalmente quedó embarazada de nuevo, se sintió como si Dios le estuviera dando una segunda oportunidad. El nacimiento de su segundo hijo, Miguel, había sido complicado. María Elena había desarrollado preeclampsia y tuvo que guardar reposo durante los últimos 2 meses del embarazo. Cuando finalmente llegó el momento del parto, las complicaciones la llevaron a una cesárea de emergencia que la dejó débil y vulnerable. Sin embargo, cuando finalmente pudo sostener a Miguel en sus brazos, sintió como si todas las piezas rotas de su corazón se estuvieran rearmando. La lactancia, que había sido un sueño frustrado con Esperanza, se convirtió en su conexión más profunda con la maternidad, un acto sagrado que la llenaba de una paz que no había sentido en años. Era precisamente esa conexión sagrada con la maternidad lo que la había preparado para el momento en que Joseph Begay aparecería en su puerta. María Elena había aprendido que el amor maternal no conoce fronteras, que el instinto de proteger y nutrir a un niño trasciende cualquier diferencia cultural o racial. Su propio dolor por la pérdida de Esperanza había sembrado en su corazón una compasión profunda por cualquier madre que sufriera. Y aunque Joseph no era una madre, María Elena reconoció en sus ojos la misma desesperación que ella había sentido cuando perdió a su hija. El momento en que María Elena acercó al bebé navajo a su pecho fue como si el tiempo se hubiera detenido. Todo lo que había experimentado en su vida, cada dolor, cada pérdida, cada momento de duda sobre su propósito, convergió en ese instante de pura compasión maternal. Joseph Begay, que había estado temblando por el frío y la desesperación, se quedó inmóvil al ver a esta mujer extraña, esta desconocida de otro mundo, hacer lo que ninguna otra persona había estado dispuesta a hacer. Las lágrimas corrían por su rostro marcado por el sufrimiento, y en su lengua nativa murmuró palabras de gratitud que parecían elevarse como oraciones en el aire cargado de electricidad de la tormenta. María Elena sintió como si cada célula de su cuerpo estuviera despierta, consciente de la magnitud de lo que estaba sucediendo. No era solo que estuviera alimentando a un bebé hambriento, estaba cruzando una línea invisible que había dividido a sus comunidades durante generaciones. En Arizona, las tensiones entre las comunidades mexicoamericanas y nativas americanas habían existido por décadas, alimentadas por la competencia por recursos limitados, empleos escasos
y la compleja jerarquía social que los blancos habían creado para mantener a las minorías enfrentadas entre sí. María Elena lo sabía. Había crecido escuchando comentarios despectivos sobre los navajos de boca de sus propios familiares, y sabía que lo que estaba haciendo sería visto como una traición por muchos en su comunidad. Pero en ese momento, mientras el bebé se alimentaba con una urgencia que hablaba de días de hambre, María Elena experimentó algo que solo podría describir como una revelación divina. Vio en el rostro de ese niño el mismo rostro de su propia esperanza. Vio en los ojos desesperados de Joseph el mismo dolor que ella había sentido cuando perdió a su hija. Se dio cuenta de que el sufrimiento no conoce fronteras raciales, que el amor maternal es un lenguaje universal que trasciende cualquier diferencia cultural o histórica. En ese instante, tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de su vida. No solo alimentaría al bebé esa noche, sino que se convertiría en su madre adoptiva, hasta que Joseph pudiera encontrar una solución permanente. Joseph, que había estado preparándose para la posibilidad de que su hijo muriera esa noche, no podía creer lo que estaba presenciando. En la cultura navajo, el concepto de kinship, de familia extendida, es fundamental, pero ver a alguien de otra raza, otra cultura, otra religión, abrazar a su hijo con tal amor maternal, lo conmovió hasta lo más profundo de su ser. Había crecido escuchando historias sobre los conflictos entre su pueblo y los mexicanos que habían llegado a trabajar en las tierras que una vez fueron solo suyas. Pero esta mujer estaba demostrando que el amor puede existir más allá de las divisiones históricas y los prejuicios aprendidos. María Elena, mientras mecía al bebé que ahora respiraba con más facilidad, le dijo a Joseph en su español, mezclado con el poco inglés que conocía: «Tu hijo es mi hijo ahora. Mientras él me necesite, yo estaré aquí». Joseph, con las manos temblorosas, tocó el rostro de su hijo, y luego, en un gesto que sorprendió a ambos, tomó las manos de María Elena y las besó con la reverencia que se reserva para algo sagrado. En ese momento, sin ceremonia formal, sin documentos legales, sin testigos más allá de la tormenta que rugía afuera, se selló un pacto que trascendía cualquier institución humana, un vínculo de amor maternal que no conocía fronteras. La decisión de María Elena no fue impulsiva, fue el resultado de todo lo que había vivido, todo lo que había perdido, todo lo que había aprendido sobre el amor y el dolor. Sabía que lo que estaba haciendo tendría consecuencias enormes, que su familia, sus vecinos, quizás hasta su esposo, podrían no entender su decisión. Sabía que estaba arriesgando su reputación, su posición en la comunidad, incluso su matrimonio. Pero también sabía, con una certeza que venía de lo más profundo de su alma, que esta era la razón por la que había perdido a Esperanza, la razón por la que había pasado por tanto dolor. Para estar preparada para este momento, para ser la madre que este niño necesitaba, para ser el puente entre dos mundos que habían estado separados por demasiado tiempo. Cuando el bebé finalmente se quedó dormido en sus brazos, saciado y tranquilo, María Elena alzó la vista hacia Joseph y vio en sus ojos algo que la llenó de terror y esperanza a la vez. La comprensión de que lo que había comenzado esa noche no terminaría con la tormenta, sino que era el inicio de algo mucho más grande y peligroso de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado. Los rumores comenzaron a circular apenas 3 días después de aquella noche de tormenta. Doña Esperanza, la vecina más chismosa del parque de casas rodantes, había visto a Joseph Begay salir de la casa de María Elena en las primeras horas de la madrugada y para cuando el sol se alzó sobre el desierto, ya había llamado a media docena de mujeres para compartir lo que había presenciado. La historia se distorsionó con cada llamada telefónica. Primero era que María Elena había tenido una aventura con un hombre navajo, luego que había abandonado a su propia familia por un extraño, y finalmente que había secuestrado a un bebé de la reserva para reemplazar a la hija que había perdido. Roberto regresó del trabajo esa mañana para encontrar a su esposa alimentando a 2 bebés, y cuando María Elena le explicó lo que había sucedido, su reacción fue exactamente lo que ella había temido. La confusión inicial se transformó rápidamente en ira, cuando se dio cuenta de las implicaciones de lo que su esposa había hecho.
Roberto había luchado durante años para construir una reputación respetable en su comunidad, trabajando doble turno para sacar a su familia de la pobreza, y ahora sentía que María Elena había destruido todo eso en una sola noche de supuesta compasión. Los gritos que siguieron despertaron a todo el vecindario, y pronto se reunió una multitud curiosa afuera de su casa rodante. La situación se complicó cuando llegó la hermana de Roberto, Carmen, acompañada de su esposo y dos de sus cuñados. Carmen había sido siempre crítica de María Elena, considerándola débil y demasiado emocional, y vio en esta situación la oportunidad perfecta para demostrar que su hermano había cometido un error al casarse con ella. Con voz cargada de desprecio, Carmen le gritó a María Elena que había traído vergüenza sobre toda la familia, que los servicios sociales podrían quitarle a su propio hijo por estar cuidando al bebé de un extraño sin permiso legal, y que toda la comunidad mexicoamericana quedaría mal parada por sus acciones irresponsables. Lo que María Elena no sabía era que la noticia había llegado también a los oídos de Tom Morrison, el sheriff adjunto del condado, quien había construido su carrera política sobre una plataforma de ley y orden que a menudo se traducía en hostigamiento sistemático tanto de inmigrantes mexicanos como de nativos americanos. Morrison vio en esta situación una oportunidad de oro para demostrar que estas minorías problemáticas no podían ser confiadas para manejar sus propios asuntos, y que necesitaban la intervención de las autoridades blancas para mantener el orden social. Esa tarde, llegó a la casa rodante de María Elena con dos oficiales más, exigiendo ver al bebé y amenazando con arrestar tanto a María Elena como a Joseph por secuestro, si no podían probar inmediatamente que el arreglo era legal. Joseph, que había permanecido cerca de la casa durante los últimos días, durmiendo en su vieja camioneta y apareciendo cada pocas horas para ver a su hijo, se encontró de repente enfrentando la posibilidad de perder no solo a su bebé, sino también su libertad. Morrison, con una sonrisa cruel, le explicó que sin documentos legales apropiados, sin supervisión de los servicios sociales, sin el permiso del Consejo Tribal, el arreglo entre él y María Elena constituía abandono infantil de su parte y secuestro de parte de ella. El sheriff le dio 48 horas para resolver la situación, o enfrentaría cargos criminales que podrían enviarlo a prisión por años. La presión sobre María Elena se intensificó cuando su propia madre, Dolores, llegó llorando y suplicándole que reconsiderara lo que estaba haciendo. Dolores había trabajado durante décadas como empleada doméstica para familias blancas ricas, soportando humillaciones diarias para darle a su hija oportunidades que ella nunca había tenido. Ver a María Elena arriesgar todo por un bebé que no era suyo la llenó de una desesperación que se manifestaba en gritos y lamentos que podían escucharse a cuadras de distancia. ¿Por qué, mija? ¿Por qué tienes que ser tú la que arregle los problemas del mundo? ¿No hemos sufrido suficiente ya?, le decía entre sollozos, mientras se aferraba a su hija como si tratara de salvarla de ahogarse. Esa noche, mientras María Elena alimentaba al bebé navajo en la oscuridad de su casa rodante, con Roberto durmiendo en el sofá y dándole la espalda silenciosa, se dio cuenta de que había subestimado enormemente las fuerzas que se habían desatado con su acto de compasión. No se trataba solo de alimentar a un bebé hambriento, había tocado nervios profundos en una sociedad construida sobre la separación racial. Había desafiado jerarquías sociales que habían existido durante generaciones, y había puesto en peligro no solo su propia seguridad, sino la de su familia y la de Joseph. El bebé dormía pacíficamente en sus brazos, ajeno al huracán de controversia que se había desatado a su alrededor, pero María Elena sabía que las siguientes horas determinarían si su gesto de amor maternal se convertiría en una tragedia que destruiría a todos los que tocara. La madrugada del cuarto día trajo consigo una decisión que cambiaría el curso de la historia para siempre. María Elena despertó con la certeza de que no podría entregar al bebé a las autoridades, no después de haber visto cómo Morrison y sus oficiales habían tratado a Joseph con desprecio y amenazas. Durante la noche, había tomado la decisión más difícil de su vida. Si el sistema legal no les permitía cuidar del bebé de manera oficial, entonces encontrarían otra manera, aunque eso significara desafiar a toda la estructura social que los oprimía.
Cuando Roberto se despertó y vio a su esposa empacando una maleta con ropa de bebé y algunos de sus efectos personales, supo inmediatamente que había perdido la batalla por traer cordura a la situación. Joseph había llegado temprano esa mañana, después de pasar la noche en la reserva consultando con los ancianos de su clan. Su abuelo, Thomas Begay, un hombre de 80 años que había vivido la época en que los niños navajos eran enviados a internados para civilizarlos, había escuchado la historia de su nieto con una mezcla de asombro y reconocimiento. «Esta mujer mexicana tiene un corazón navajo», había dicho el anciano después de una larga pausa. «Los espíritus la enviaron para salvar a tu hijo, y ahora debemos protegerla como ella nos protegió a nosotros». Con la bendición de su abuelo y la promesa de apoyo de su clan, Joseph regresó a buscar a María Elena con una propuesta que ninguno de los dos había contemplado: huir juntos hacia las montañas, donde podrían criar al bebé lejos de las leyes que los criminalizaban por amar. La decisión de huir no fue fácil para María Elena. Significaba dejar atrás todo lo que había conocido: su casa, su comunidad, su familia, incluso la posibilidad de ver crecer a su hijo mayor, Miguel, quien se quedaría con Roberto porque huir con 2 bebés sería imposible. Pero cuando vio la alternativa, cuando se imaginó al bebé navajo en el sistema de cuidado infantil estatal, separado de su cultura y su lengua, posiblemente perdido para siempre en el laberinto burocrático que había destruido a tantas familias nativas, supo que no tenía otra opción. El amor maternal que había despertado en ella por este niño era tan fuerte como el que sentía por su propio hijo, y no podía abandonarlo ahora. La huida se planificó con la precisión de una operación militar. Joseph conocía cada sendero en las montañas Chusca, cada cueva y cada manantial donde podrían refugiarse. Su hermana Sara, que trabajaba como enfermera en el hospital de la reserva, proporcionó suministros médicos y fórmula láctea como respaldo para momentos en que María Elena no pudiera amamantar. Su prima Lisa, que había estudiado Derecho pero nunca había podido ejercer debido a la discriminación, comenzó a investigar precedentes legales que podrían protegerlos si eventualmente decidían volver a la civilización. Lentamente, se fue formando una red de apoyo que incluía no solo a la familia extendida de Joseph, sino también a algunos miembros de la comunidad mexicoamericana que habían sido tocados por la historia de María Elena. La noche antes de la huida, María Elena tuvo una conversación desgarradora con su hijo mayor. Miguel, de apenas 6 años, no entendía completamente por qué su madre tenía que irse, pero podía sentir la tensión y el dolor que llenaba la casa. «Mami, ¿por qué el bebé nuevo es más importante que yo?», le preguntó con lágrimas en los ojos, y María Elena sintió como si le estuvieran arrancando el corazón. Le explicó, con palabras que un niño pudiera entender, que a veces los adultos tienen que hacer cosas muy difíciles para ayudar a otros, que ella no lo amaba menos, pero que el bebé moriría si ella no lo cuidaba. La promesa de que regresaría pronto sonaba hueca incluso para ella misma, pero era lo único que podía ofrecer. Roberto, que había mantenido un silencio hostil durante días, finalmente exploró la noche antes de la partida. «¿Sabes lo que estás haciendo?», le gritó a María Elena. «¿Sabes que te estás convirtiendo en una fugitiva por un niño que ni siquiera es tuyo? ¿Sabes que podrías ir a la cárcel? ¿Que podrías perder a Miguel para siempre?». Pero cuando vio la determinación en los ojos de su esposa, cuando se dio cuenta de que nada de lo que dijera la haría cambiar de opinión, su ira se transformó en una tristeza profunda. «Siempre supe que tenías un corazón demasiado grande para tu propio bien», le dijo finalmente, y por primera vez en días la abrazó con la desesperación de quien sabe que está perdiendo algo precioso. La mañana de la huida, mientras el sol apenas comenzaba a teñir las montañas de rosa y dorado, María Elena se despidió de la vida que había conocido. Con el bebé navajo en sus brazos y una mochila con lo esencial en su espalda, subió a la vieja camioneta de Joseph y se dirigió hacia las montañas que serían su hogar durante los próximos meses. Mientras se alejaban del parque de casas rodantes, María Elena vio por el espejo retrovisor a Roberto parado en la puerta, sosteniendo a Miguel, ambos llorando, y supo que no había vuelta atrás. Lo que había comenzado como un acto de compasión
se había convertido en una rebelión contra todo un sistema, y las consecuencias de esa rebelión apenas comenzaban a revelarse. 3 semanas después de la huida, cuando María Elena finalmente había comenzado a creer que podrían vivir en paz en las montañas, el mundo que habían construido se desmoronó en una sola mañana. El bebé navajo, al que habían comenzado a llamar Joaquín en honor al abuelo de María Elena, había prosperado bajo su cuidado, ganando peso y desarrollando la sonrisa radiante que iluminaba incluso los días más difíciles en la cueva que habían convertido en su hogar. Joseph había demostrado ser un padre devoto y un compañero leal, enseñándole a María Elena las tradiciones navajas mientras ella le enseñaba canciones de cuna en español. Parecía que habían creado un pequeño mundo donde las diferencias culturales se convertían en fortalezas y donde el amor podía triunfar sobre el prejuicio. Pero el sheriff Morrison había estado siguiendo su rastro con la paciencia y determinación de un cazador experimentado. No se trataba solo de recuperar a un bebé supuestamente secuestrado. Se había convertido en una cuestión de orgullo personal y político. Morrison sabía que si no resolvía este caso, si permitía que una mexicana y un navajo burlaran la ley impunemente, su reputación quedaría arruinada y sus aspiraciones políticas se desvanecerían. Había empleado informantes en ambas comunidades, había presionado a familiares y amigos, y finalmente había encontrado el eslabón débil que necesitaba. Carmen, la hermana de Roberto, quien había decidido que la única manera de salvar el honor de su familia era entregar a María Elena a las autoridades. La traición llegó envuelta en el amor familiar. Carmen había convencido a Roberto de que la única manera de recuperar a su esposa y proteger a su hijo era cooperar con las autoridades. Le había dicho que si María Elena era arrestada, al menos estaría viva y eventualmente podría volver a casa. Pero si continuaba siendo fugitiva, podría morir en las montañas o ser asesinada por las autoridades cuando finalmente la encontraran. Roberto, debilitado por semanas de angustia y desesperación, había cedido finalmente y proporcionado la información que Morrison necesitaba sobre los posibles refugios donde Joseph podría haber llevado a María Elena. El ataque llegó al amanecer, cuando la niebla aún cubría las montañas, y María Elena estaba amamantando a Joaquín junto al pequeño fuego que Joseph había encendido para preparar el desayuno. El sonido de helicópteros cortó el silencio matutino como cuchillos, y antes de que pudieran reaccionar, las voces amplificadas por megáfonos llenaron el aire. María Elena Vázquez, Joseph Begay, están rodeados, entreguen al menor y salgan con las manos arriba. El bebé comenzó a llorar, asustado por el ruido, y María Elena lo apretó contra su pecho, con una desesperación que la llenó de una furia que no sabía que poseía. Joseph, que había estado cortando leña, corrió hacia la cueva, y por un momento, María Elena vio en sus ojos la misma mirada de animal acorralado que había visto la primera noche cuando apareció en su puerta. Pero ahora no se trataba solo de salvar a su hijo. Se trataba de proteger a la mujer que se había convertido en algo más que la madre adoptiva de su bebé. Durante las semanas en las montañas, había desarrollado sentimientos por María Elena que iban más allá de la gratitud, y la idea de verla arrestada y procesada por el crimen de haber amado a su hijo lo llenaba de una rabia que amenazaba con nublar su juicio. Lo que ninguno de los dos sabía era que Morrison había traído consigo algo más que oficiales y equipos de arresto. Había contactado a los medios de comunicación, transformando la captura en un espectáculo mediático que serviría para reforzar su imagen como el defensor de la ley y el orden en un condado plagado de problemas interraciales. Las cámaras de televisión ya estaban transmitiendo en vivo cuando María Elena salió de la cueva con Joaquín en brazos, y la imagen de esta mujer mexicoamericana, despeinada y vestida con ropa sucia después de semanas de vida en las montañas, abrazando a un bebé navajo mientras las autoridades la rodeaban, se convertiría en una de las imágenes más poderosas de la década. Pero la verdadera revelación llegó cuando Morrison, con las cámaras grabando, anunció que María Elena sería acusada no solo de secuestro, sino también de abandono de su propio hijo, ya que Miguel había sido hospitalizado 2 días antes por una crisis nerviosa relacionada con la ausencia de su madre.
La noticia golpeó a María Elena como un rayo, y por primera vez desde que había tomado la decisión de huir, sintió que todo su mundo se desmoronaba. Había intentado salvar a un niño, pero en el proceso había puesto en peligro a su propio hijo. Y ahora ambos niños, el que había tratado de salvar y el que había dejado atrás, estaban sufriendo por sus decisiones. Joseph, viendo el dolor en los ojos de María Elena, tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de la historia. Se acercó a Morrison, con las manos levantadas en señal de rendición y en voz lo suficientemente alta como para que las cámaras la captaran, declaró: «Ella no secuestró a mi hijo, yo se lo di. Ella salvó su vida cuando todos ustedes le dieron la espalda. Si alguien va a la cárcel, debería ser yo por no poder cuidar de mi propio hijo». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el viento soplando entre los pinos, y María Elena supo que en ese momento Joseph había cambiado la narrativa de manera irreversible. La declaración de Joseph ante las cámaras de televisión se extendió como un incendio por todo el país. El video de este joven padre navajo, parado en las montañas con lágrimas corriendo por su rostro, defendiendo a la mujer mexicoamericana que había arriesgado todo para salvar a su hijo, se volvió viral en cuestión de horas. Pero lo que realmente cambió el curso de la historia fue lo que sucedió después, cuando las imágenes llegaron a los ojos de personas que tenían el poder de hacer algo más que simplemente observar la tragedia que se desarrollaba ante ellos. La primera en actuar fue la doctora Sara Martínez, una abogada de derechos civiles de segunda generación que había construido su carrera luchando contra la injusticia sistémica. Cuando vio las imágenes de María Elena siendo arrestada mientras sostenía a Joaquín, vio no solo una historia individual de compasión y sacrificio, sino un símbolo de todo lo que estaba mal en un sistema que criminalizaba el amor y castigaba a las comunidades marginadas por ayudarse mutuamente. En menos de 24 horas, había formado un equipo legal pro bono y había presentado una demanda federal que cuestionaba no solo los cargos contra María Elena y Joseph, sino todo el sistema de servicios sociales que había fallado tan espectacularmente en proteger a un bebé necesitado. Pero la verdadera transformación comenzó cuando la historia llegó a los oídos de Thomas Begay, el abuelo de Joseph, quien decidió que había llegado el momento de hacer algo que no se había hecho en décadas: convocar a una reunión entre los líderes de las comunidades navaja y mexicoamericana para abordar las divisiones que habían mantenido a sus pueblos separados durante generaciones. La reunión se realizó en el Centro Comunitario de la Reserva, un edificio modesto que esa noche se llenó de rostros que llevaban décadas sin hablarse. Personas que habían permitido que los prejuicios históricos y la competencia por recursos escasos los mantuvieran como enemigos cuando deberían haber sido aliados. María Elena, que había sido liberada bajo fianza gracias a la presión mediática y legal, llegó a la reunión llevando a Joaquín en brazos. El bebé, que ahora tenía casi 2 meses y había crecido hermoso y saludable bajo su cuidado, se había convertido en algo más que un niño. Era un símbolo viviente de lo que era posible cuando el amor trascendía las barreras raciales y culturales. Cuando María Elena entró al salón, un silencio reverencial llenó el espacio, y tanto navajos como mexicoamericanos pudieron ver con sus propios ojos el resultado de lo que había comenzado como un simple acto de compasión maternal. Joseph, que había estado trabajando con los ancianos de su clan para preparar esta reunión, tomó la palabra primero. Habló en navajo, luego en inglés y finalmente en el español que había aprendido de María Elena durante sus semanas en las montañas. Contó la historia completa: cómo había llegado desesperado a la puerta de María Elena, cómo ella había abierto no solo su casa sino su corazón y su cuerpo para salvar a su hijo, cómo habían aprendido a ser una familia a pesar de sus diferencias, y cómo el sistema legal había tratado de criminalizarlos por atreverse a amar más allá de las fronteras raciales. Cuando terminó, no había un solo ojo seco en la habitación. María Elena, temblando pero determinada, se puso de pie y habló con una voz que se fortaleció con cada palabra. Habló sobre la pérdida de su hija Esperanza, sobre cómo esa pérdida la había preparado para reconocer el dolor en los ojos de Joseph,
sobre cómo alimentar a Joaquín había sanado heridas en su corazón que no sabía que existían. Pero más importante, habló sobre lo que había aprendido durante su tiempo con la familia de Joseph, que el amor maternal no conoce fronteras, que la compasión es un lenguaje universal y que las divisiones entre sus comunidades habían sido creadas por aquellos que se beneficiaban de mantenerlos separados y débiles. El momento más poderoso llegó cuando Thomas Begay, el anciano navajo, y Dolores Vázquez, la madre de María Elena, se acercaron al centro del salón. Estos dos ancianos, que habían vivido décadas de separación y desconfianza mutua, se miraron a los ojos y vieron reflejadas sus propias historias de dolor, pérdida y resistencia. Thomas extendió sus manos hacia Dolores, y ella, después de un momento de vacilación, las tomó. «Nuestros hijos nos han enseñado lo que nosotros olvidamos», dijo Thomas en inglés, «que el amor es más fuerte que el miedo, que la familia puede ser más que la sangre». Dolores, llorando, respondió, «Mi hija encontró un hermano en su hijo, y yo encontré una hermana en usted». Esa noche, mientras María Elena amamantaba a Joaquín bajo las estrellas del desierto, rodeada por familias de ambas comunidades que habían venido a mostrar su apoyo, se dio cuenta de que lo que había comenzado como un acto desesperado de compasión maternal se había convertido en algo mucho más grande. No solo había salvado la vida de un bebé, había abierto una puerta entre dos mundos que habían estado cerrados el uno al otro durante demasiado tiempo. El puente que había construido con su amor no era solo entre ella y Joseph, sino entre todas las familias presentes, todas las comunidades que habían aprendido que tenían más en común de lo que sus diferencias podrían sugerir. Los cargos contra María Elena y Joseph fueron retirados oficialmente 6 meses después, cuando la presión pública y legal se volvió insostenible para el sistema judicial. Pero para entonces, su historia había trascendido los tribunales y se había convertido en algo mucho más poderoso. Un movimiento que estaba cambiando la forma en que las comunidades marginadas se relacionaban entre sí en todo el suroeste de Estados Unidos. La imagen de María Elena alimentando a Joaquín, rodeada por familias de ambas comunidades en esa reunión histórica, se había convertido en un símbolo de resistencia y unidad que apareció en murales, camisetas y carteles en docenas de ciudades. El centro comunitario donde se había realizado la primera reunión se transformó en un espacio permanente de colaboración intercultural. Las mujeres navajas y mexicoamericanas comenzaron a reunirse regularmente para compartir tradiciones culinarias, técnicas de tejido y historias familiares. Los hombres organizaron equipos de trabajo conjunto para proyectos de construcción en ambas comunidades, combinando el conocimiento tradicional navajo sobre construcción sostenible con las técnicas modernas que los trabajadores mexicoamericanos habían aprendido en la industria. Los niños de ambas comunidades comenzaron a asistir a programas de intercambio cultural donde aprendían tanto español como navajo, creando una generación que crecería viendo la diversidad como fortaleza en lugar de división. María Elena y Joseph, que habían desarrollado una relación que trascendía las categorías tradicionales de amistad, familia o romance, decidieron formalizar su compromiso de criar a Joaquín juntos a través de una ceremonia que combinaba elementos de ambas tradiciones culturales. La ceremonia se realizó en las mismas montañas donde habían vivido como fugitivos, pero ahora estaban rodeados por cientos de personas que habían venido a celebrar no solo su unión, sino el nuevo tipo de familia que habían creado. Roberto, quien había luchado durante meses con sentimientos de traición y pérdida, finalmente llegó a la ceremonia con Miguel de la mano, reconociendo que su hijo necesitaba entender que el amor puede tomar muchas formas y que la familia puede expandirse sin debilitarse. La transformación más profunda se vio en los propios niños que habían sido el catalizador de toda esta historia. Joaquín creció hablando español, inglés y navajo con fluidez, convirtiéndose en un puente viviente entre culturas que llevaba en su propia identidad la prueba de que las diferencias pueden crear belleza en lugar de conflicto. Miguel, que inicialmente había resentido la atención que su madre daba al bebé navajo, desarrolló una relación profunda con Joaquín, que se convirtió en el modelo para una nueva generación de niños que crecían sin los prejuicios de sus padres.
Los dos niños se convirtieron en hermanos en todo, excepto en la sangre, y su amistad inspiró a otras familias a abrir sus corazones a niños que necesitaban amor, independientemente de su origen étnico. 5 años después de aquella noche de tormenta, María Elena había completado su educación como trabajadora social y había abierto la primera agencia de servicios familiares bilingüe y bicultural del condado. Su trabajo se enfocaba en casos similares al suyo, familias que caían en las grietas del sistema porque no encajaban en las categorías tradicionales, niños que necesitaban hogares que entendieran sus herencias culturales complejas, padres que luchaban contra la burocracia que no reconocía sus formas no tradicionales de familia. Su oficina, decorada con arte tanto mexicano como navajo, se había convertido en un refugio para familias que habían perdido la esperanza de encontrar ayuda en el sistema tradicional. El impacto de su historia se extendió mucho más allá de Arizona. Universidades de todo el país comenzaron a estudiar el modelo Vázquez-Begay como un ejemplo de cómo las comunidades marginadas podían fortalecerse a través de la colaboración en lugar de la competencia. Programas de intercambio cultural basados en su experiencia se implementaron en Texas, California y Nuevo México. Legisladores comenzaron a introducir proyectos de ley que facilitarían la adopción y el cuidado temporal intercultural, reconociendo que el amor y la estabilidad eran más importantes que la coincidencia racial o étnica. Pero quizás el cambio más significativo fue el que ocurrió en los corazones de miles de personas que vieron en la historia de María Elena y Joseph una invitación a examinar sus propios prejuicios, a cuestionar las divisiones que habían aceptado como naturales y a abrir sus corazones a la posibilidad de que el amor pudiera ser más fuerte que el miedo. La historia de una mujer que había ofrecido su pecho a un bebé hambriento se había convertido en una historia sobre la capacidad humana de trascender las barreras construidas por generaciones de dolor y desconfianza. Hoy, cuando María Elena cuenta esta historia a los nuevos trabajadores sociales que entrena, siempre termina con las mismas palabras. El amor maternal no conoce fronteras. Cuando vemos a un niño que sufre, no vemos su raza, su religión o su clase social. Vemos a un ser humano que necesita protección, y si tenemos la capacidad de ayudar, tenemos la responsabilidad de hacerlo. Esa noche, cuando abrí mi puerta a Joseph y a Joaquín, no sabía que estaba abriendo una puerta entre dos mundos, pero ahora sé que cada acto de compasión, por pequeño que parezca, tiene el poder de cambiar el mundo.